our fire makes the city look so bright. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me. Bienvenidos al especial 500 suscriptores. Estuve muy contento que ya por fin llegamos a la cifra de 500 subs, una nueva meta cumplida. Y bueno, no saben lo feliz que me hacen llegando a esta cifra, ¿no? Lo feliz que me hacen día a día en YouTube. También espero que les haya gustado la introducción que le di al pequeño montaje, la introducción que le di al video. Más o menos quise expresar en ese montaje lo que fue YouTube, el cambio que hizo en mi vida, porque probablemente si no estuviese YouTube hubiesen pasado cosas peores. Y cosas que la verdad no me gustaría comentar ahora, pero tal vez algún día les comente más a fondo qué onda con ese tema. Pero bueno, más o menos lo que quise expresar es lo que el cambio que hizo YouTube en mi vida y lo que me alejó de muchas cosas. Resumidamente es todo eso. Así que nada, vamos al video en sí, que el video en sí es el setup. Oh sí, nenas, les traigo el setup 2017, ya casi 2018, pero no importa, 2017, quédense con esa parte. Bueno, al entrar, creo que esta estación ya la vieron un poco bastante en algún que otro video, pero se lo voy a mostrar un poco más a fondo, ¿no? Bueno, comenzando, acá tenemos un póster bien cheto ahí de CSGO, no tiene mucho secreto para explicar. Después está este parlante, que bueno, este parlante no es mío, sino que es de la casa, es como el living, donde me dejan todas las cosas de la casa. Pero está en mi habitación porque no hay otro espacio donde ponerlo, entonces me lo encajan a mí. Pero bueno, está bien ahí, bien bonito. Por acá tenemos los armarios donde tengo toda la ropa y demás cosas que no creo que es muy interesante. Acá está el espejo 4K, acá estoy yo, hola nena. Acá, bueno, acá podemos abrir porque también hay tal vez un poco más interesante, que hay más ropa, pero básicamente también lo interesante acá es la caja, supongo, ¿no? La caja donde tengo todas las cosas de informática que estuve recolectando todo este tiempo. Hay más porquería. Acá tengo mi pequeña colección, que se me cayó uno de estos cositos que está por ahí tirado. Muy bonita, ahí está quedando. Todo pancho, todo tranqui acá, no hay mucho más que mostrar. Después está la cama gaming, porque, a ver, es decir, yo soy Gabriel FX, soy Gabriel IT. Y a mí me encantan las luces, soy un amante de las luces LED, de las tiras estas de luces LED. Y obviamente no sé, la cama, infaltable que haya una tira de luces LED abajo, infaltable. Y ustedes están diciendo, una cama, tampoco para tanto, no. Literalmente soy un amante de las tiras de LED. ¿Por qué lo digo? Tal vez ustedes hayan visto ya una cama ahí con luces LED, pero estoy seguro de que esto no lo vieron. Ustedes ven la cama, ¿no? Ven la cama todo tranqui con luces, ¿no? Pero van a ver ahora algo que nunca vieron con luces. O supongo yo que nunca vieron que tenga luces. ¿Están listos para ver lo que nunca vieron antes? Ahí lo tienen, una puerta que tiene luces. Infaltable una puerta que tenga luces. ¿Por qué? ¿Vieron una cama con luces? Bueno, ahí están viendo una puerta con luces. ¿Por qué? Porque me encantan los LED. Me encanta, no puedo ver nada que no tenga LED. Una puerta, la primera puerta que veo yo con LEDs. O sea, nunca en mi vida, en todas las cosas que vi una puerta que tenga LEDs. Esta es la primera que veo. Y queda muy bonita, por cierto, muy bonita la puerta ahí, toda cheta. Ahora sí, que continúe el setup. Bueno, ya siguiendo, tenemos acá otro póster bien bonito, que este es el póster más grande. Es decir, tengo que decir, estos pósters son todos hechos 100% caseros, por así decir, caseros. Son hechos literalmente hoja por hoja, una hoja impresa y hojas pegadas, ¿no? Es como toda esta hoja impresa y las voy pegando, ¿no? O sea que es todo totalmente... Los tres que tengo son todos hechos así. Hecho como, por decirle, una hoja pegada a otra hoja, ¿no? Así, son todos así de esa manera, son todos hechos como caseritos. Después que tengo este cuadro de Star Wars. Soy muy fanático también de Star Wars, que están viendo, está bastante bonito. Acá también tengo otra figurita bien hermosa del señor Darth Vader, igualmente de Star Wars, no puede faltar. Dos cajas con cables y cosas así por el estilo. Después acá está una colección
de lata, estas son las ediciones Red Bull. Por acá arriba también está lo mismo, pero estas son todas de Monster, ¿no? Son todas diferentes, de diferentes ediciones de Monster. Y ya lo que todos estaban esperando y es el setup. El setup. Te voy a decir una cosa, en este video también, o sea, en la descripción del video les voy a dejar más o menos los links literal donde compré todo esto que tengo acá. Y también les voy a decir los precios acá para que estén dando una idea, ¿no? Igualmente, no sé cómo estarán los precios ahora, pero en el momento que los compré, les van a ver los precios. Bueno, acá tenemos el teclado, que es el teclado Corsair K65. Este me salió creo unos $150. El mouse es el mouse Glaive, también este salió $100, o no, $80 salió menos, este salió $80. Después está el mousepad, que es el Corsair MM300, también decir que este es Corsair, todo lo que tengo acá es Corsair. Bueno, el mousepad es MM300, este estaba, si no me equivoco, unos $30. Después acá, bueno, están los lentes, que no sé, no me acuerdo el precio de esto también, el Zoom de Star Wars, muy cheto por cierto. Después está el pad el Filter Pop, que este es de la marca Dragon Pad, no sé si se ve ahí, medio chueco se ve, es la marca Dragon Pad. Este salió $15, el Blue Yeti, que este lo compré a $100 creo que estaba en ese momento, no sé muy bien ahora. También está acá lo que es el brazo, que el brazo no me acuerdo, literalmente creo que estaba $30 también, $30 de brazo. Después las pantallas son exactamente el mismo modelo, pero esta se ve como más oscura que esta, o esta tiene más color, como más saturación que esta, no sé por qué, son los mismos modelos, tienen las mismas cosas, pero se ven diferentes. Este lo compré, sí, los dos salen $2000, están cada uno, son de 19 pulgadas, tienen que decir, 19 pulgadas, la cam, que es la Logitech C270, que no tengo ni idea de precio porque esa la encontré en mi casa, la reciclé básicamente porque no sé, la encontré en mi casa, no tiene secreto. Después acá está lo que son los cascos, los auriculares, llámalo como quieras. Estos son los Razer Chroma, que ya hice una review, por cierto, está en el canal, si no lo vieron tienen que ir a verlo. Son los Razer Kraken 7.1 Chroma. Y este es lo que está sosteniendo, bueno, básicamente es un soporte, por decirlo así. Que este soporte, aunque no parezca, me costó $15. Tal vez fueron los peores $15 que gasté en mi vida, pero bueno, para algo sirven esos $15. Bueno, básicamente eso es todo lo que tengo arriba de la mesa. Después acá abajo está lo que es la PC y un tachito ahí bien cheto. Bueno, más o menos a ver qué tengo en la PC. Se la voy a mostrar acá de por fuera. Lo único que les puedo decir, bueno, los cables de colores, que salieron $30, si no me equivoco, no, 15, no me acuerdo muy bien los cables de colores, que te viene un kit con cables de colores. En este caso era un cable blanco. Después que más acá están los ventiladores, que eran los Ring Plus, son los paquetes que te vienen 3 de esos. También está todo en el canal, ya está en la sección de Armando mi PC Gamer, ya está todo esto que están viendo acá los componentes. Lo mismo que con la gráfica, que es la GTX 1050 Ti, todo está en el canal. Así que lo pueden ir a ver si tienen ganas de verlo. Lo mismo con el gabinete, lo mismo con todo. Así que bueno, el gabinete, si quieren se los digo ahora, que es el Thermaltake Versa C22 RGB. Este es el modelo Snow, ¿no? Porque también está el modelo negro, pero yo me elegí el blanquito. Que también, me olvidé decir precios, este salió 1600. Después, ¿qué más me dije? Los auriculares estaban $100 también. Y bueno, la gráfica y eso ya los compré. La gráfica 3500, los ventiladores a $100 creo que estaban. O no me acuerdo, no sé muy bien el precio. Y bueno, ya creo que ya dije todos los precios, todo exactamente lo que tenía que decir. Así que chicos, básicamente eso es todo el setup, no tengo mucho más que mostrar. Espero que les guste, obviamente le faltan muchísimas cosas. Esto es todo lo que estuve juntando estos últimos años. Y bueno, yo creo que va bien, va progresando. Obviamente me faltó, bueno, y la silla muy importante, que igualmente todo está en el canal. La silla, si quieren saber el precio, no me acuerdo, la silla creo que estaba como 9.000, 8.000 pesos más o menos está así. Igualmente voy a tratar de buscar los links y dejárselo todo para hacer un setup bastante completo. Y si quieren, no sé, comprarse algo que tengo en el setup, lo tengan disponible en la descripción para comprarlo o bueno, echarle un ojito directamente. Así que nada, espero que les haya gustado. A mí de corazón me gustó mucho este último tiempo, cómo estuvo pasando el canal, lo que estuvo pasando, cómo estuvo yendo.
Estoy muy contento, muy agradecido y muchísimas gracias a todos los que estuvieron apoyándome, los que estuvieron dándome likes, los que estuvieron comentando, compartiendo, de todo. La verdad que se agradece muchísimo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Igualmente se aproximan muchas nuevas cosas. Este es el especial, por así decirlo, el básico, porque voy a hacer más cosas, no simplemente esto. Voy adelantando, voy a hacer un sorteo, pero un sorteo de los gordos, estos que tienen premios que valen, que valen. No voy a decir mucho más porque tampoco quiero spoilear, pero se vienen cosas bonitas. Se vienen sorteitos, se viene ahí un preguntas y respuestas, bien bonito. Ahí voy a abrir un video con preguntas y respuestas que van a ir pasando a medida de estas vacaciones, de estos meses que tengo de vacaciones. Así que muchísimas gracias a todos por ver este video. Muchísimas gracias por todo el apoyo que estuviesen dando en todo mi camino en YouTube. Y nada, un saludo, acá les mando un besote de Gabriel FX y nos vemos en un próximo video. Chao.